Muy bien, avanzamos acá un poco entonces. Estamos en en el bloque práctico. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos conceptos, pero antes de introducirnos al práctico propiamente dicho, quería mostrarte que estos conceptos de métodos con retorno y métodos sin retorno, es decir, métodos void, ya lo habíamos visto en un tema, sí, anterior, como ser estas estructuras de datos que utilizábamos. Si se recuerdan, habíamos hablado de array y de array list, ¿sí? En particular, array list tiene muchos métodos desarrollados, ¿no? Cuando hablábamos de esos métodos dentro de estos listados un poco flexibles, de lo que estábamos hablando era justamente de estos métodos que nosotros hoy vamos a aprender cómo realizarlos, ¿sí? Si bien es cierto que cuando nosotros los aplicábamos en ArrayList, lo único que hacíamos es traer una palabrita asociada a ese objeto, por detrás, esa palabrita, ¿no? Ese punto método, por detrás tiene todo un código que nosotros vamos a aprender a hacerlo hoy, en estos videos, ¿no? Y en estas clases. Bien, como si ustedes se recuerdan, un ArrayList es un objeto que necesitaba ser importado. ¿Sí? Estamos acá. Necesita ser declarado, instanciado, y acá comenzábamos con un primer método dentro de los ArrayList que era justamente para insertar datos dentro de esta estructura, ¿no? Y lo hacíamos con el método .add. Este método .add eh, lo único que hace es como colocar ese pan, ¿sí? Frío o caliente dentro del horno y no devuelve realmente nada. Entonces, si estábamos hablando de que lo único que provoca es un cambio de estado, en este caso de la estructura, ¿por qué? Porque la está cargando de cosas, entonces estamos hablando de un procedimiento, de un método del tipo void. ¿Cómo podemos comprobar esto de manera casera? Si nosotros a esta cláusula la colocamos dentro de una instrucción de salida, es decir, de un system.out.print, o no nos va a devolver nada o se nos va a producir un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método .add no nos está trayendo algo, ¿sí? Lo único que está haciendo es cambiar algo, ¿sí? Es modificar, es un procedimiento nada más. Otro de los métodos que habíamos visto es, por ejemplo, obtener la información, hacer una consulta desde un índice en particular. Si se recuerdan, esa, esa consulta la hacíamos con el método .get, ¿sí? Y este método .get recibe un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Esto que está cargado acá entre los paréntesis, ¿sí? En este caso, el tipo de parámetro que recibe el método .get es un número del tipo int, un número del tipo entero. Si ustedes quieren hacer la prueba, pueden cargar un número cualquiera que sea decimal, por ejemplo, y esto va a hacer que el código se rompa. ¿Por qué? Porque esta función está programada para que reciba parámetros del tipo entero. Eso por un lado. Por el otro, este parámetro nos va a estar devolviendo algo. Este parámetro, no, este método nos va a estar devolviendo algo. ¿Cuál es el valor de retorno? Es justamente eh, el dato que está almacenado dentro de este índice en particular donde yo hago la consulta, ¿sí? ¿Cuál sería entonces también acá para este caso la prueba casera que nosotros podemos hacer para ver si devuelve o no algún tipo de valor? Es justamente colocando a estas frutas.get dentro de un system.out.print, ¿sí? De una instrucción de salida, como lo ven acá, ¿sí? Esto va a estar devolviendo, es decir, que va a estar escribiendo por consola el valor del dato que está en el índice 2, ¿sí? 0, 1, 2, en este caso, estaría imprimiendo sandía. Muy bien. Como método void, ¿sí? Podemos dar como ejemplo el set, el seteo de un array list. ¿Qué significa el seteo? El seteo, si ustedes se recuerdan, mejor dicho, el método void, cuando hablábamos de un método void o método vacío, es justamente cuando nosotros introducimos el pan frío, ¿sí? Dentro del horno y lo único que provoca es un cambio, ¿no? Acá lo que estamos haciendo con el set es provocar un cambio.
¿Qué acepta nuestro set como parámetro? Primero, el índice donde queremos producir ese cambio, y segundo, el valor por el que queremos cambiar. En este caso queremos cambiar, ¿sí?, el dato que está almacenado en el índice 2 por mandarina, ¿sí? Nosotros, si queremos imprimir este frutas.set, ¿sí?, si lo incluimos dentro de una instrucción de salidas, dentro de nuestro system.out.print, tampoco va a producir nada, tampoco nos va a arrojar algo. ¿Por qué? Porque set, por ser un método void, por ser un procedimiento, ¿sí?, un método void, lo único que está haciendo es cambiar algo dentro de la estructura, pero no nos está trayendo algo para que podamos inspeccionarlo, ¿sí? Es por eso que si nosotros queremos consultar si realmente se sucedió este cambio, no podríamos hacerlo con el punto set. Tenemos que volver a utilizar el punto get, ¿sí?, para volver a inspeccionar justamente ese índice que nosotros sabemos que cambió. ¿Está? Entonces, esas son las grandes diferencias entre un método set, un método get por un lado, y las grandes diferencias con un método del tipo void y con un método del tipo con retorno, ¿sí? Y como estos métodos vimos unos cuantos, el método size nos devuelve un valor, por lo tanto es un método con retorno, ¿sí? Es lo que nosotros podríamos también llamar una función. Y después tenemos otro tipo de métodos, ¿sí? Collection.sort es un tipo de método asociado al objeto collection, que lo que hace es ordenar alfabéticamente nuestro array frutas, ¿sí? Es algo que no nos devuelve un valor en particular, sino que produce nuevamente un cambio dentro de la estructura de nuestro array. Por lo tanto, collection.sort es un método del tipo void, ¿sí? Muy bien. Hasta acá llegamos entonces con esta breve introducción sobre la práctica o en la práctica de lo que son los métodos del tipo void y los métodos del tipo con retorno, ¿sí? Seguidamente en los videos a continuación son dos videos en los que vas a poder consultar e ir aprendiendo cómo realizar tu propio método con retorno y tu propio método del tipo void, ¿sí?, o procedimiento. Nos vemos entonces en los próximos videos. Te espero. Chau, chau.